Y luego por la mañana, al despertar, los dakas y dakinis con su música te despiertan de la luz clara. Te surgirías como tal. O bien son las dakas y dakinis las que recitan este verso que ahora nos dirá Rinpoche. Que dice, abandona el estirar las piernas. Es muy bueno recordar esto. Es una expresión muy buena. Abandona el estirar las piernas. Porque ha de ser así. Porque así cuando estás perezoso, normalmente estiras las piernas. Las extiendes y todo tu cuerpo se estira en las 10 direcciones. Todo lo que puedas llegar a extenderte, pues eso lo haces. Sin ningún tipo de práctica, de prisa para practicar el Dharma, sino adiós a la práctica del Dharma. Es decir, siempre sabiendo que es mucho más importante la felicidad de este momento, de esta vida. Y ya es como si no te importara el haber conocido el Dharma. No dice esas palabras, pero es a lo que se está refiriendo. Es la manifestación física, es estirar las piernas. Entonces, abandona el aferramiento a esta vida. Es decir, ser perezoso para practicar el Dharma. Y lo siguiente que dice el verso es abandona entrar en el samsara. Creo que quiere decir, es decir, dejar de pensar que el samsara es algo maravilloso, dejar de sentirte atraído por los placeres del samsara en vez de darte cuenta el sufrimiento, reconocerlo como tal. En vez de eso, creer que el sufrimiento es felicidad. Entonces, involucrarte en el samsara debido al apego. Entonces, abandona esto. Pensando que el samsara es, reconociendo que el samsara es la naturaleza del samsara. Samsara no es la tierra. Samsara no son las casas, no son las fábricas, no son las fábricas. No es Disneylandia, Samsara. No es tampoco este cuerpo, no son tampoco ni siquiera este cuerpo está segregado.
De acuerdo al término samsara, que quiere decir circular, korwa, girar, es decir, es esa continuidad. Lo que Lama Tsongkhapa explicó en el Lamrim Chenmo, el camino de la continuidad de los agregados contaminados causados por karma y engaños. Eso es lo que dice Lama Tsongkhapa. El camino de la continuidad de los agregados contaminados por los engaños y el karma. La semilla, sak, ese término que pertenece al nombre, sak es el nombre que se da a los engaños. Entonces, si tienes engaños, siempre estarás en samsara. Lo impregna todo, que compone el sufrimiento de las vidas futuras y de los renacimientos futuros. Entonces, el camino y la continuidad de los agregados contaminados causados por karma y engaños. ¿Por qué se dice camino? ¿Por qué decimos el término camino? Porque el meditador que ha logrado de los 5 caminos, el camino de la acumulación, preparación, visión, meditación y no más aprendizaje, el meditador que logra el camino de la meditación, sus agregados ya no continúan a la vida futura. Ya no gira. Ya no hay ese continuo girar en el samsara. Ya no hay continuidad. Ya ha salido del samsara, ya no hay continuidad de esos agregados. Expresa esto, el término camino. Es decir, porque el camino, el meditador que ha logrado ese camino, ese nivel de la meditación, ya no renace más en samsara, ya no sigue girando en el samsara. El séptimo Dalai Lama y Kyabje Pabongka Ritchen Nimpo no me acuerdo 100% si mencionan el camino de la continuidad, pero dicen el camino de la continuidad de nacimiento, del nacimiento de los agregados contaminados causados por karma y engaños. Y también Kyabje de Malocho Rinpoche explicó la continuidad del nacimiento de los agregados contaminados por el karma y los engaños. Eso es lo que es samsara. Este girar. Ese nombre se da en relación a esa función, a esa acción.
Entonces, cuando esa continuidad de los agregados, cuando la continuidad del tomar de nuevo esos renacimientos de los agregados contaminados causados por el karma y los engaños, cuando eso cesa, cuando ya no hay más continuidad, solamente cesa cesando la causa del karma y los engaños, entonces es cuando logras la liberación del samsara. Solamente es un sufrimiento. Porque los placeres sansáricos llamamos placer sansárico cuando ha parado un sufrimiento anterior y empieza un sufrimiento pequeñito. Y entonces a eso le llamamos placer sansárico. Pero ese placer no puede durar porque en realidad es simplemente que el sufrimiento anterior ha cesado y ha empezado de nuevo otro sufrimiento. Tú lo llamas placer, pero en realidad eso no dura. No es como la felicidad del Dharma, que sí que puede ser desarrollada. Los placeres sansáricos no duran. Cuanto más continúan, disminuyen. Entonces, de nuevo, se vuelve sufrimiento obvio, sufrimiento manifiesto de nuevo. Entonces, solamente la sensación es que denominamos placer, por ejemplo, el placer de dormir, de oír música, de comer, o placeres sexuales. Simplemente estamos refiriéndonos a que otro sufrimiento se ha cesado, un sufrimiento más intenso ha cesado y entonces ha empezado otro sufrimiento más sutil, menos perceptible, que va hasta que el siguiente sufrimiento empiece de nuevo. Tú vas en lo que continúas con esa acción. Es decir, el sufrimiento anterior ha cesado, pero está ya componiendo el siguiente sufrimiento. Pero como es tan pequeño no es perceptible y por eso le llamamos placer, aunque en realidad es sufrimiento, pero todavía no es perceptible. Y entonces cuando aumenta, entonces se vuelve, de los tres tipos de sufrimiento se volvería el sufrimiento manifiesto. Tú estás llamando placer a aquello que es sufrimiento, esa sensación de sufrimiento. Por eso no puede durar. ¿Por qué no duran los placeres sansáricos? No aumentan como la felicidad del Dharma. Eso en primer lugar. Y además encima es que no duran. Es decir, que eso que se ha generado no dura. ¿Por qué? Pues porque es sufrimiento. Y tienes que comprender esto muy bien. Eso es lo que Lama Tsongkhapa nos explica en el Lamrim Chema muy claramente. Como Lama Tsongkhapa nos dio los ejemplos de, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo está expuesto en el calor, al sol, exponiendo tu cuerpo al sol, cuando luego entras en agua fresca, en un río, en una piscina, en un lago, en el océano, esa acción anterior del cuerpo expuesto al sol, entonces ese sufrimiento cesa.
Pero empieza lo siguiente, entrar en el agua, está empezando ya otro sufrimiento. Pero no, eso es lo que tú estás experimentando, ese sufrimiento que estás empezando a experimentar, ese sufrimiento muy poco perceptible. Ha cesado el sufrimiento más intenso anterior, el del calor, y entonces por eso le llamamos placer. Pero si continúas, en algún momento se va a volver insoportable y se volverá sufrimiento del sufrimiento y aumentará. Y lo mismo con la comida. Exactamente igual con la comida. Al principio está la acción de no comer. La acción de no comer compone el sufrimiento del hambre. Pero cuando empiezas a hacer la acción de comer, de tomar la comida, entonces justo en ese instante está empezando el sufrimiento anterior ha parado, pero empieza otro sufrimiento al comer. Justo en el instante que empiezas a comer, el sufrimiento anterior de no comer, ese sufrimiento intenso, cesa. Pero como todavía no es perceptible, entonces el sufrimiento nuevo que empieza al comer, pues le llamas placer. Pero si tú siguieras comiendo, cuando tienes hambre, puede ser quizás comida salada. Hay diferentes posibilidades. No sé cuál de todos reconocéis. Pero cuando comes... Así, por ejemplo, cuando comes, al principio no te parece muy salada. Dice, el primer plato de comida no parece como muy salado, creo que dice. Pero el segundo plato de comida de eso mismo parece ya salado. Yo os hablo por mi experiencia. El primer plato al principio no parece salado, pero luego según continúas comiendo sí que ya parece salado. Eso es interesante. No sé a vosotros si os pasa con la sal o con la ausencia de sal. Pero es decir, lo que quiero decir es que según sigues comiendo, empiezas a encontrar errores, ya cosas desagradables en la comida. Al principio no te das cuenta. Con el tiempo, por ejemplo, ese placer que es experimentar, al principio ya no está y empieza a aparecer más y más desagrado. El segundo plato, el tercer plato y el estómago de la persona cada vez más grande. Esto va a depender del estómago de la persona. Y así, incluso al dormir. Si continúas, el dormir es maravilloso, pero sigues durmiendo 24 horas. Las 24 horas durmiendo y te aburres. Dices, qué maravilloso es dormir, qué maravilloso es dormir. Voy a dormir 24 horas. Intentas dormir 2 días, 3 días, una semana. Intentas estar dormido una semana. y quizás, es posible 8 horas de dormir, pero luego ya te aburres. O te cansas, te aburres. Esto lo que indica es que esos placeres no duran, no solamente no aumentan, sino que además no duran. Y entonces se vuelven sufrimiento del sufrimiento. Eso indica que no son felicidad verdadera. Solamente se da un mero nombre de placer sobre lo que es sufrimiento. Entonces,
Es decir, los placeres sansáricos pues acabas aburriéndote. Y este es el sufrimiento del cambio. Y eso es por lo que creo en el mundo la gente cambia. La gente hace un viaje, otro viaje, está siempre como continuamente cambiando. Porque no hay una felicidad real. Pero apegado a eso, pero si te apegas a eso no puedes obtener satisfacción. Ha habido descanso ni por un segundo. Nunca ha habido un descanso por un segundo de los sufrimientos de Sansara, ni siquiera por un segundo. No estoy hablando de esta vida, sino desde tiempos sin principio, desde renacimientos sin principio hasta ahora, hasta este mismo segundo, nunca has descansado. Nunca has descansado de los sufrimientos de Sansara, nunca has tenido vacaciones, ni siquiera un segundo de vacaciones. De los sufrimientos sansáricos. No estoy diciendo que continuamente experimentes el sufrimiento del sufrimiento. Hemos estado experimentando los sufrimientos del cambio, pero especialmente el tercer nivel de sufrimiento, el sufrimiento compuesto que lo impregna a todo. Nunca hemos descansado de eso. Estos agregados impregnados del sufrimiento bajo el control de karma y los engaños. Entonces, Dorje Sempa Vajrasattva entonces Dorje Sempa Dorje Sempa tiene un significado interpretativo y uno definitivo. Básicamente, su santidad me dijo que el estado que se refería a lograr el estado de la iluminación, el estado de Vajradhara, que ese sería el significado interpretativo de Vajrasattva. Y las razones para lograr la iluminación de Vajrasattva o de Vajradhara es que en las enseñanzas de Lojong, las enseñanzas Kadampa, se dice dice, el yo es la raíz de todos los karmas malos. Es un fenómeno para inmediatamente descartarlo. Sí, inmediatamente. El yo es lo que inmediatamente hemos de descartar. Echarlo lejos, echarlo muy lejos, como si fuera algo envenenado.
como si fuera algo muy, muy peligroso que puedes morir inmediatamente si está cerca, pues entonces lo lanzas muy lejos, porque hay un gran peligro. Este fenómeno, el yo, es la raíz de todos los karmas malos. Ese es el fenómeno que hemos de lanzar muy lejos, como si fuera basura o algo envenenado. ¿Cuál es la palabra? Sí, es echarlo muy lejos. Aquí he añadido esta palabra, o hay una palabra que dice sin retrasarse ni un segundo, instantáneamente, porque es más preciso cuando se pone ese término, es decir, inmediatamente deshazte de este yo, échalo muy muy lejos. Otros son el origen de la iluminación, es decir, es donde voy a recibir la iluminación, la iluminación que vas a recibir, a desarrollar. Es el fenómeno, es una expresión de los Geshe Kadampas, inmediatamente, instantáneamente, sin retrasarse un segundo. Tómalo. Es el fenómeno inmediatamente a tomar, a recibir. Es decir, estimar. Caca, basura, veneno. Excrementos, pupus, dice, excrementos. O que haya joyas que satisfacen los deseos. Las cacas las echas fuera, ¿verdad? Y las joyas que satisfacen los deseos las coges. Las coges instantáneamente y las estimas mucho. Entonces los innumerables seres inmediatamente estímalos y cuida de ellos. Con tu cuerpo, palabremente, sírvelos. Libéralos del sufrimiento y cáusales la felicidad de la liberación, de las vidas futuras, liberación y iluminación.